Hola, muy buenas tardes a nuestra audiencia de Tres Puntos. Hoy no estamos de nuevo en el estudio de la ONU. Estamos viviendo una semana particular. Hoy estamos en la oficina de la organización Trial International y nos acompaña el abogado Benedict de Moorloos para que hablemos estos minutos un poco sobre el juicio Sperisen aquí en Ginebra. Gracias, Benedict, por estar con nosotros. Juan, bienvenido y quizá puedes tú lanzar la primera pregunta. Bueno, Benedict, tú has trabajado en las investigaciones originales sobre este caso, sobre la implicación de Sperisen como jefe de la policía en 10 asesinatos en Guatemala. Saben todos los amigos que Sperisen está siendo juzgado en revisión en este momento aquí en Ginebra, después de 2 condenas a perpetuidad. Hay una revisión que se está empezando en este momento y bueno, esto significa que el juicio empieza un poco de nuevo y hay mucha gente que se pregunta por qué es necesario hacer todo esto, por qué un guatemalteco, si bien de nacionalidad suiza, tiene que ser juzgado aquí y hay un poco de banalización también. Que todo esto parece una especie de circo y que nadie entiende muy bien. Quisiéramos nosotros un poco lo que queremos hacer es fijar las cosas ciertas y poner en perspectiva los crímenes que se han cometido y por qué están juzgados en la jurisdicción suiza en este momento. Así que te damos la libertad para que introduzcas el tema y después te iremos preguntando. Bueno, el señor Sperisen es suizo. Entonces, tiene que estar juzgado en Suiza, porque Suiza no extradita a sus ciudadanos. Guatemala, hace unos años, mandó una orden de arresto y pidió la extradición de Sperisen. Habrá podido declarar que sí e irse a Guatemala para estar juzgado allá, pero decidió quedarse en Suiza. Entonces, según las leyes suizas, tiene que estar juzgado aquí. Ahora, hablando de los hechos, es verdad que hay una cierta cortina de humo que se está colocando por parte de la defensa, pero estamos juzgando hechos muy graves, ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en Guatemala hace unos años de prisioneros. Lo que ahora está fijado y que está grabado en la piedra es la decisión de la Corte Federal Suiza. Y es vinculante, como lo dijo muy bien la defensa de Sperisen. ¿Y qué declara? Constata que ejecuciones extrajudiciales fueron cometidos por miembros de la Policía Civil bajo el mando de Sperisen. Después dice también que la escena del crimen fue maquillada y que el señor Sperisen no hizo nada para prevenir esto. Después, él dice que el señor Sperisen no inició ninguna investigación para conocer de estos hechos y para saber lo que realmente pasó y por qué sus hombres mataron a detenidos sin defensa. Ese es el marco. Ahora lo que tenemos que saber es cuál fue el papel de Sperisen. ¿Cuál es el grado de implicación de Sperisen en este marco? Eso. Sí. Lo que hay que también saber, como contexto, es que esa era una cárcel muy poblada, que había unos 1.800 detenidos y que supuestamente había una pérdida de control por parte del Estado de esa prisión y entonces se decidió una operación para retomar el control. Pero en el marco de esa operación de retomar el control, el Tribunal Federal ha constatado que operó una fuerza paralela a las fuerzas legales y que es esa fuerza paralela justamente la que ha cometido los crímenes con la aquiescencia de Sperisen, que no hizo nada concretamente, que incluso, como dijo anteayer el procurador, mostró satisfacción de lo que había ocurrido. Entonces, ¿cómo se determina ahora la responsabilidad penal de Sperisen para que salga de todo esto una condena o una absolución, pero con fundamentos? Pues hay muchos elementos evidenciales. Hay fotos, hay videos que han estado autentificados por la Corte Federal, entonces que no pueden ser criticados. Hay testimonios y hay testigos que también hoy estuvieron escuchados, interrogados en la Corte. Entonces, con todo esto se tiene que determinar si Sperisen fue un autor principal, decidió de la matanza,
si fue una cómplice o si no fue culpable, y en este caso será uno de los peores jefes de la policía que ha conocido Guatemala, porque no hizo nada para prevenir esto y tampoco hizo nada para intervenir después para investigar y condenar a los responsables, que fueron sus hombres. Ahora, yo quiero traer la discusión un poco al tema del procedimiento. El Tribunal Federal admitió en junio pasado parcialmente un recurso de la defensa respecto al derecho de la defensa a escuchar a ciertos testigos. Esa es parte de la decisión del tribunal. Sin embargo, vemos que en la apertura de este juicio en revisión hay solo 2 testigos que fueron llamados y que no son los testigos que uno pensaría que la defensa llamaría a sentarse. Que no habían sido escuchados. ¿Qué pasó allí en términos de procedimiento judicial y si en la decisión del Tribunal Federal se trata de subsanar cuestiones de procedimiento, tener solo a 2 testigos lo resuelve, digamos? Pues yo no tengo ninguna duda que la presidenta de la Corte ofreció la posibilidad a Espersen de presentar a estos testigos. Ahora, si no los presentó o si no los presentó en el momento adecuado, pues esto es su culpa, digamos. Si vinieron solamente 2 testigos, es porque la presidenta decidió y es porque no hubo requerimientos de parte de las partes. Entonces veremos si se trata de algún problema de nuevo, pero lo que supongo es que no quisieron escuchar a otros testigos o no lo quisieron escuchar cuando tuvieron que hacer la demanda. Ahora, esto que explicas podría entenderse como un mecanismo de cierta manera de litigio malicioso, presentar un recurso, decir que no fueron escuchados sus requerimientos de testigos y luego al momento de que se abre de nuevo el proceso y se abre la posibilidad de presentar testigos, parece que no los presentaron y solo hay 2 testigos que ya vinieron a atestiguar aquí a Ginebra. ¿No parece eso una suerte de litigio malicioso en todo esto? Pues de esto no sé exactamente lo que pasó, pero lo que puedo decir que sí, a lo largo del procedimiento vimos a tácticas dilatorias muy poco comunes aquí en este lado del mundo, donde intentan digamos, echar a tierra la reputación de las partes, a recusar a los jueces, a desprestigiar al fiscal, a las ONGs, a todo el mundo, básicamente. Una estrategia de la tierra quemada que para mí no tiene efecto en términos de procedimiento, pero sí hacia la opinión pública. Uh-huh. Entonces, quizás que esto puede ser parte también de esta técnica de despreciar básicamente a la oposición, intentar mostrar Espersen como una víctima y no como un acusado, lo que todavía es. Sí, yo también me movilicé en base a tu duda con respecto a los 2 testigos que no habían sido escuchados y después no vinieron. Bueno, no vinieron porque la defensa no los pidió. Y cuando yo le pregunto al fiscal cuál era su opinión de por qué la defensa no los pidió que vinieran a testimoniar, y dijo que él no se podía pronunciar sobre eso porque no conocía las motivaciones de la defensa. Entonces nos queda un enigma, un espacio vacío que no lo podemos llenar, porque si la defensa no explica por qué, después que el Tribunal Federal le da espacio para traer a esos 2 testigos y no los traen, nosotros no la podemos llenar con una versión inventada por nosotros mismos. Claro, o sea, sería especulación. Sería una especulación. Por tanto, eso queda en responsabilidad de la defensa. Ahora, en el marco de la no especulación, ¿qué es lo que esperamos en los próximos días? Este es un juicio de revisión, ¿es correcto llamarlo así? ¿Qué esperamos en los próximos días en términos de procedimiento judicial? Pues lo que nosotros esperamos y lo que las víctimas también esperan es que la verdad sea esclarecida. Todavía no sabemos exactamente cuál fue el papel de Espersen. Lo que sí sabemos que los prisioneros que gozaban de derecho, al igual que Espersen cuando estaba en la cárcel, gozaban derecho a la vida, la dignidad, estos fueron pisoteados y estos hombres fueron matados como animales de matadero. Esto lo sabemos. Ahora lo que tenemos que saber es cuál fue el papel de Espersen, que participó o no a esta matanza
Y entonces esperamos de este juicio que tengamos la verdad para que las víctimas, las familiares de las víctimas puedan empezar el luto. Y a partir de ahí, antes que introduzcas tu pregunta, Juan, a partir de allí hay una decisión del tribunal en esta instancia. ¿Existe todavía la posibilidad de recurrir al Tribunal Federal para otros problemas de procedimiento o sobre los mismos problemas de procedimiento? ¿Cuál es el escenario de procedimiento a futuro en este caso? Pues sí, regresamos a la segunda instancia, entonces los derechos para apelar ante la Corte Federal permanecen. Entonces, al terminar, al sacar el veredicto, veremos cuáles de las partes quieren apelar la decisión al Tribunal Federal. Entonces, quedamos a una segunda instancia, una tercera instancia, digamos, donde se terminará de verdad el litigio. Pero puede pasar, sí. Puede pasar que regresemos al escenario en el que estuvimos el año pasado, por lo menos. Puede pasar. Yo quería reintroducir el caso de María del Socorro Vázquez, que es la única querellante y que fue cuestionado por la prensa, por un sector de la prensa aquí, que siguió un supuesto reportaje donde esta señora, no se sabía bien qué era lo que le habían preguntado, pero que no recordaba en ese momento, una señora anciana no recordaba en ese momento haber firmado una acusación y haber grabado por vídeo una acusación sobre el señor Spericen. Ayer, la abogada de la señora María del Socorro Vázquez dijo en la audiencia de que había hablado con su clienta la semana anterior y que había dicho que la clienta le había dicho que esperaba que el hipócrita de Spericen sea condenado. No hubo ninguna reacción en la sala por parte de la defensa de Spericen. No hubo ningún grito al escándalo de esos supuestos vídeos de ese periodista que nunca vino a ninguna audiencia y que no ofreció la versión completa, porque en YouTube no está la versión completa. Por tanto, es el único caso de la madre de una víctima de uno de los 7 asesinados en la cárcel de Pavón en el 2006, que ha pedido justicia y que es parte querellante y cuya actuación en este juicio ha quedado firme y no ha sido cuestionada por la defensa. ¿Cómo ves vos, Benedict, la situación de esta mujer querellante en el proceso? ¿Cómo se dio ayer? ¿Tú estuviste en el proceso? ¿Cómo lo ves? A mí a lo largo de este proceso me ha molestado mucho la falta de respeto hasta ella. Es una madre de una víctima, un hombre que fue matado en circunstancias atroces, en una farsa macabra. Y esta madre quiere justicia. Y no la dejan de poner en duda. Un periodista con ética poco recomendable, condenado por el Consejo Suizo de la Prensa, la fue a visitar y ella contestó como pudo contestar, acosado como era. Pero confirmó en varias instancias su deseo de pedir justicia y de ir hasta el final. Se queda en este proceso con una abogada muy prestigiosa, nunca puesta en cuestión en términos éticos, que la sigue defendiendo, aunque esté atacada por todas partes. Y ahora, después de la decisión de la Corte Penal, de la Corte Federal, que dice que el tema está terminado, que ella ya está, que está confirmada en su mandado, la ponen en duda otra vez. Y esto me parece increíble. Pero muy bien que esta vez pudo contestar Alejandra López, la abogada, y decir que había hablado con su cliente una semana antes y que está confirmada como siempre lo fue. Entonces este tema es un tema que no se tiene que resaltar más, porque es parte también de esta técnica de deslegitimación a la oposición y que hace daño al proceso y sobre todo que hace daño a esta señora que tiene el valor y el coraje de pedir justicia en circunstancias muy difíciles. Que le mataron a un hijo. Eso. Yo tengo una bifurcación porque estuve en el proceso esta mañana y me llamó bastante la atención de cómo uno de los 2 policías españoles que han sido convocados para hoy, que trabajaron investigando esto bajo mandato de la ONU, hay que recordar que esos policías fueron contratados por la ONU en el marco de lo que se llama la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una comisión creada por un acuerdo entre la ONU y Guatemala. Y este señor Modrego explicó
muy claramente que los jerarcas del gobierno a diferentes niveles, tanto el ministro del Interior, Bielman, como Sperisen en la Policía Nacional Civil, tenían, además de los cuerpos visibles y legales, grupos secretos para operar, y que son esos grupos los que habrían intervenido en los asesinatos en la cárcel de Pavón del 2006. No se habló todavía y se va a hablar esta tarde con respecto a los otros 3 prisioneros evadidos de otra cárcel que fueron recapturados y asesinados más tarde, los del caso El Infiernito. Pero lo que voy es que esos grupos, y esto es muy interesante para mí como periodista, esos grupos, además de participar en esta actividad ilegal, criminal, de ejecuciones extrajudiciales, estuvieron vinculados con el narcotráfico, con el tráfico de droga que venía de Bolivia y de Colombia hacia los Estados Unidos y que hacía escala en Guatemala, y que incluso esa droga se almacenaba en Guatemala. ¿Cómo ves vos, como investigador, este tema de que estos grupos participan en la represión ilegal y además se vinculan con el narcotráfico? O sea, resulta, a mis ojos éticos de cualquier persona que está caminando por la calle, personas indefendibles, digamos, porque no solamente participan de un tipo de criminalidad, sino que se vinculan con otro tipo de criminalidad. Bueno, nosotros no hemos investigado esta parte, entonces no nos podemos pronunciar sobre esto. Es interesante y podría ser un motivo para que estos prisioneros fueron ejecutados, pero la verdad es que desconociendo la investigación y no haberla hecho yo mismo, no puedo decir si es una versión válida o no. Pero hay varios asesinatos de personajes, entre ellos los hermanos Benítez, después está un tal Rivera, que son miembros de estos grupos y que fueron asesinados aparentemente por miembros de grupos rivales o paralelos. No se ha comprobado eso en Guatemala, los procesos todavía continúan en todo caso. Lo que es importante señalar en este contexto es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue creada con el propósito de investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado. El caso Sperisen es el caso típico que le correspondía investigar a la CICIG y que cumple con ello su mandato, a diferencia de ahora, como vemos que la CICIG se ha desviado más hacia el tema de la corrupción. Pero efectivamente lo que sí se puede afirmar es que en el marco de este proceso judicial en Guatemala han habido víctimas mortales, testigos o personas que han sido vinculadas, y que eso ha estado evocado en todos los medios de comunicación y en las cortes en Guatemala. Sin embargo, todavía existen muchos cabos sueltos y esperamos que este proceso aquí en Ginebra pueda dar algunas luces de cuál fue la verdad en todos estos hechos. Benedict, vamos a cerrar esta entrevista. Agradecemos mucho el espacio. Vamos a seguir dándole seguimiento, Juan, a este caso. Vos estás en las audiencias todo el tiempo y nosotros vamos a informarles a través de este medio y en nuestro programa regular desde Naciones Unidas cuál es el desenlace de este juicio en fase de revisión contra el jefe de la Policía de Guatemala. Juan. Bueno, muchas gracias y esperamos el próximo capítulo, para decirlo de alguna manera, porque esto sigue. A la tarde va a haber otro de los policías de la ONU, mañana creo que le toca a la Fiscalía alegar, y después viene la defensa y la querella de la señora María del Socorro Vázquez, que también va a poder decir sus últimas palabras antes de que el tribunal se retire a deliberar. Estaremos pendientes y muchas gracias.